Convoco al doctor Herbert Cuba, como ya es clásico los días viernes. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Doctor, coincidentemente hoy hemos tocado el tema de la ley antimonopolio. Esta forma tan desleal de hacer empresa en el país, que tiene carta blanca en diversos sectores, desde el oxígeno, el cemento, la cerveza y los alimentos y los medicamentos, realmente nos pone en una situación de absoluta adversidad cuando estamos luchando por sobrevivir, cuando estamos tratando de defender la vida de los peruanos. He leído su artículo, la verdad que coincido, suscribo de comienzo a fin cómo usted ha abordado el tema. Doctor, ¿cuál es su sensación a estas horas? Mire, yo he titulado el artículo El ardid y el oxígeno medicinal. Quizá la expresión más cabal hubiese sido leguleyada y oxígeno medicinal, porque la leguleyada alude a un mecanismo muy peruano de a través de cosas sin cambiar. Y esto es lo que aparentemente puede ocurrir en el oxígeno si la población no es vigilante y exige que se rompa el monopolio. El mecanismo para crear un monopolio ha sido sumamente sencillo. Solamente he incluido una tabla en el Petitorio Nacional de Medicamentos, que es un listado con la cual todo el Sistema Nacional de Salud hace sus compras. Y en consecuencia, ahí en ese listado dice oxigenal al 93%. ¿Cuál es el problema? Que al poner el oxígeno medicinal al 93%, al 99%, solamente participan 2 empresas que tiene el Perú y que ya habían tenido un litigio con Indecopi porque Salud los había quejado porque habían restringido el mercado a nivel nacional, se había repartido el mercado y en consecuencia sus precios que tenían son precios de oligopolio, de monopolio. Pero ¿qué hubiese pasado si en lugar de poner en el Territorio Nacional de Medicamentos 99% colocaban 93%? Hubiese significado una tecnología distinta de producir oxígeno que atrapa el oxígeno que esté en el medio ambiente a través de filtraciones moleculares, y en ese sentido hubiese habido otro proveedor más en el mercado y evidentemente hubiese habido mayor competencia y eso hubiese significado Doctor una Herbert baja de los Cuba. costos de los oxígenos. Doctor Cuba, perdone, ¿tenemos alguna Sí. dificultad con su audio e imagen? Le ruego ingresar nuevamente para poder tener una fluidez en la conversación. Ingresamos nuevamente, por favor, para poder... Perfecto. Ahora, si Sí. desea, puedo entrar con el celular. ¿No cree que es mejor con el celular? Yo creo que si lo intentamos nuevamente para entremos nuevamente por el mismo... Y volvemos a la entrevista. Exactamente. O le envío, ya mismo le envío el nuevo link para que usted pueda ingresar, porque este es un tema definitivamente importante, como todo lo que aborda el doctor Herbert Cuba, y que necesitamos realmente que se escuche, que se pueda definitivamente ilustrar a nuestra población. Estamos en una circunstancia absolutamente cuestionable, por decir de alguna manera. Cuando comenzábamos este encuentro con el doctor Cuba, le decía que no es fácil realmente desde esta posición, después de leer, escuchar y saber, investigar toda la forma como se está trabajando en contra de un pueblo, ¿no? Este no es en contra de una persona, es en contra de todo un pueblo. Cómo este sistema tan pernicioso que cuenta con tantísimos testigos, como están llamando últimamente, y son los responsables y por los cuales nunca va a haber sanción. Hemos visto la inacción de la fiscal de la Nación, de los fiscales en su conjunto, nadie actúa ni de oficio, dejan pasar, dejar hacer. Hace poco los concesionarios de la morgue del hospital 2 de Mayo dieron a conocer, o mejor dicho, se conoció una práctica realmente brutal que nosotros comentamos en ese mismo momento y que no podía ser. Y como eso, muchas prácticas. Ahora sí, estamos mejor. Doctor, ahora sí estamos. Comenzamos entonces. A ver,
Usted nos decía que, Mire, lo que yo explicaba era que bajo un mecanismo muy sencillo, muy práctico, se había generado un monopolio o un oligopolio en el oxígeno medicinal. ¿Esto qué significa? Que al colocar el oxígeno medicinal al 99%, esa precisión es importante, 99%, en el Petitorio Nacional de Medicamentos, es decir, en el listado con que todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud compran o adquieren sus productos. En ese listado, al poner eso, excluyeron del mercado a todas las empresas que venden oxígeno menor al 99%. Y pasar del 99% al 93%, por ejemplo, que también se usa, significa otra tecnología. Y al pasar a una nueva tecnología requiere nuevas formas de inversión. Y en el Perú solamente habían dos grandes empresas monopólicas que ya habían sido denunciadas ante Indecopi por prácticas de restricción de mercado. Y en consecuencia, en el año 2010, cuando el exministro Óscar Ugarte le firma la resolución, actual ministro de Salud, el actual ministro de Salud, que solo el oxígeno al 99% es el oxígeno que se usa, lo que hizo es generar un oligopolio. ahora, doctor, sería bueno, usted que es un maestro para hacer docencia también en temas de salud pública, decir que ese oligopolio llegó, se hizo, se consagró, nació, brotó y se hizo ley. No fue casualidad, porque hubieron una serie de operadores. Desde que él hizo el proyecto, lo promovió, tuvo respaldo en el legislativo, levantaron la mano, se consagró y después fue al ejecutivo. O sea, todo ese círculo virtuoso para llegar a esa ley no fue casualidad, se construyó. No, y le digo que no. ¿Sabe por qué no? Porque ¿Por qué no? eso fue una norma del Ejecutivo. O sea, eso lo hizo solo el ministro de Salud hacia abajo. El Ministerio de Salud hacia abajo porque es una resolución ministerial, no fue una ley ni fue un decreto supremo. El problema va a haber ahora que le voy a explicar, mire, con detalle, bien interesante lo que usted ha puesto el problema. El ministro dijo en su descargo, porque él ha reconocido que ha sido un error, por si acaso. Dice, no me imaginaba, es un error. Pero lo que sucede, dice él luego, que han pasado varios ministros tras mío y no han cambiado ese error, lo han dejado el error. Pero lo que no dice es que cuando tú quieres modificar las reglas del mercado, es decir, tú quieres pasar del 99 al 93%, estás cambiando la regla del mercado, necesitas prepublicar, armonizar con los países vecinos en modo internacional, por lo menos en la Comunidad Andina de Naciones, para que esa modificación no tenga un impacto negativo en el mercado y en las empresas que ya están en la comercialización. O sea que cambiar eso era complicado. Y tan complicado era que cuando ya estábamos en pandemia, el expresidente Vizcarra dio un decreto de urgencia que incluía el oxígeno medicinal al 93%, precisamente para permitir que entren otros actores al mercado. La pregunta es, ¿qué otros actores si en el mercado, mientras estaba en vigencia el oxígeno al 99%, nadie invertía pues en plantas del 93%, porque no había compradores? Entonces no había una industria, no había inversión en oxígeno medicinal al 93%. Entonces, cuando tú das un decreto de urgencia y dices, a partir de hoy día el oxígeno medicinal será al 93%, era poner el marco en la cancha y esperar que los inversionistas pongan dinero en una nueva regla que le has puesto, que es al 93%. Pero inmediatamente también el presidente señala que esa norma vale hasta diciembre de 2020. O sea que un empresario tenía que estar loco para invertir en junio en una empresa que va a cerrar en diciembre. Eso tenía que ser una ley permanente que se apruebe hasta el final, cosa que hizo el Congreso. Y recién el Congreso, ojo, tuvo que dar una ley para algo que se puede cambiar por resolución ministerial. Ahí no va a ver usted el nivel de presión. Algo que se podía cambiar por una resolución ministerial, el Congreso tuvo que asumir el debate, discutir y debatir dentro,
generar una serie de controversias dentro y ganar y sacar una ley que diga que el oxígeno medicinal es 93% al futuro, en modo indefinido, para que los empresarios que quieran meter su dinero ya no vean que en diciembre van a tener que cerrar su empresa. Ya hubieran tenido que estar cerrando las empresas en diciembre. Dos síntomas, Entonces, doctor, Jaime Cuba, dos síntomas gravísimos. O sea, ¿cómo un presidente de la República con... Es que lo que pasa es que somos un país distraído, absolutamente distraído, no sabemos nuestros derechos ni nuestros deberes. Este es un presidente que hace, genera una disposición de esa naturaleza, que es una especie de ley efímera, va a dar carta abierta a que los que son dueños del mercado sigan operando sin ningún problema porque no les hace cosquilla. Pero ¿qué pasa? exacto. Hay gente que se moría, doctor, y se está muriendo. Gente que se moría en las puertas de los hospitales, se moría en todos lados y se siguen muriendo por falta de por esa forma tan, digamos, inmoral de manejar las cosas. Y mire usted, una vez que se dio la ley, tenía que reglamentarse. Y en ese reglamento se introducen nuevas pautas, ahora sí ya para inversiones a largo plazo, para que los inversionistas privados puedan intervenir y crear plantas de oxígeno para vender pues a todas las clínicas y hospitales. Pero en ese momento hay cambio de ministro. Y entra de ministro aquel que creó el oligopolio en el año 2010. Claro, con su mea culpa. Y con su explicación, que él hizo algo por un error, pero los demás ministros que lo siguieron continuaron en lo mismo. Y ahora da un reglamento. Un reglamento que yo señalo en el artículo que usted ha citado, que tiene algunas imprecisiones que puede dar margen a una interpretación futura en que se siga usando el oxígeno medicinal al 99%. Mi queja en el artículo, mi llamada de atención es el siguiente. Primero, que debe corregirse el reglamento. Pero segundo, señalo con mucha claridad que no hay forma de hacer una inversión por empresarios privados que asuman riesgo de inversión en mediano y largo plazo si las reglas se van a cambiar a cada rato. Esa indefinición que genera el reglamento, que va más allá de la ley, y yo apelo al presidente de la República porque es el que tiene la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas. Entonces yo le digo, presidente, hay una ley bien clara que señala del oxígeno medicinal al 93% de concentración y el reglamento me sale con el oxígeno medicinal con una concentración del 99% de impurezas. Entonces, ¿dónde apareció la palabra impurezas en el camino? Entonces ahí yo me pregunto, ¿por qué ese pequeño problema en un tema de definir la cantidad, de decir 93 o 99% de concentración, que no es lo mismo que impurezas? O sea, Entonces, una disposición a la medida de los dueños del oligopolio, nada más que eso. entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar los peruanos? ¿O qué tiene que suceder en nuestro país que hoy día, si no fuera por el gobierno chileno, no fuera por el Ecuador, que los peruanos traen oxígeno a su población, no podríamos nosotros solventar miles de camas UCI, ni unidades para respiración que tienen los pacientes que acuden a los centros de primer nivel de atención. Y lo dramático de esto es que no hay mercado, o sea, no hay proveedores peruanos que puedan hacer ese trabajo porque la ley los había prohibido. Ahora que les permites, tú quieres que en un día hagan inversión. O sea, no hay tiempo para construir plantas en el corto plazo. Mientras compras las plantas, las instalas, eso toma tiempo. En ese tiempo se está muriendo gente. Doctor, ahora permítame lo siguiente.
Dicen que los comunicadores somos siempre mal pensados. Y bueno, mal que le pese a mucha gente, es así. A ver, esta compra a Chile, Ecuador, es más costosa que haber montado las plantas aquí en el país, en su momento, definitivamente. Estas operaciones de compra también todavía son un secreto, no se conocen cuánto le está costando al país. Hay otra pieza mesa en el tablero, doctor. Hemos llegado a todas estas circunstancias, a estas demoras, porque de manera orquestada se atacó brutalmente al Congreso de la República, desautorizando, deslegitimando su intervención como fiscalizadores, como legisladores. Se utilizó la facultad del presidente de la República para los decretos de urgencia, donde hubo un banquete y había un banquete pues descomunal, descontrolado. Y cualquier iniciativa del Congreso, doctor, era visto como populista, cuando de por medio se estaba jugando la vida y estábamos despidiendo a muchos hermanos peruanos y estaban incinerando en masa, como en este centro del Hospital 2 de Mayo, donde en el crematorio el concesionario metía de 20 en 20 a los cadáveres para incinerarlos. Y lo que quedaba lo dividía y le daba a los deudos. Una situación cruel, doctor. Eso se ha permitido. Y nos vamos a quedar inmóviles, como fósiles, sin decir nada, como espectadores. Vamos a otro tipo de protestas y esta no hay que salir a protestar por eso, no hay que decir nada. Por eso es Mire, importante conversar con usted, porque la gente conoce otras cosas que normalmente no se dicen. mire, aquí hay un tema que yo quiero señalarlo con mucha claridad. Todos sabemos que la única forma de combatir una pandemia es evitando la transmisión en la comunidad. Y la única forma de evitar la transmisión en la comunidad es creando mucha información, educación, ¿no? E información para que la comunidad cambie su estilo de vida. Eso significa una enorme inversión en el primer nivel de atención, que son los establecimientos, las postes, centros de salud, que están en la comunidad. El Perú tiene 1.874 distritos. 10 distritos en el Perú no tienen ningún centro ni posta. Y 1.864 sí tienen. Y algunos tienen varias postas y varios centros de salud. Eso, ¿a qué me refiero en eso? Que si yo quiero generar una lucha contra una pandemia, tengo que invertir en el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Si no hago esa inversión y solamente me dedico a atender a los hospitales, genero un gravísimo problema. Pero además le voy a decir algo. Desde que empezó la pandemia, el gobierno no comprendió lo que es una pandemia. El gobierno de Vizcarra. Yo recuerdo que apenas empezó la pandemia en el Perú, el gobierno asignó 110.000 soles para combatir la pandemia, que no alcanzaba ni para colocar 5 carpas. Eso era su sistema de combatir la pandemia. Una carpa en el aeropuerto para detectar a los que vienen del extranjero. No tienen ni idea lo que era la pandemia. Yo escribía un artículo ahí y le decía que no tenían ni idea, así como le digo a usted, lo digo en mi artículo. Claro, con un lenguaje un poquito quizá más elegante. El problema está que luego pensaron que fortaleciendo las unidades de cuidados intensivos iban a controlar la pandemia. Y luego se dieron cuenta que no había oxígeno. Y cuando quisieron resolver el oxígeno, estamos hablando ya abril del año 2020, se dieron cuenta que las 2 empresas que había en el país ya no se daban abasto para producir más oxígeno. Su capacidad de producción había sido sobrepasada. Entonces decía, pero cómprenles a otras, pero no hay otras, pues. Son las que hay. Entonces en ese momento dice, vamos a hacer una ley para que también entre el oxígeno del 23% para que otras empresas con otras tecnologías más simples entren al mercado. Pero solo hasta diciembre. ¿Quién va a invertir hasta diciembre? No invirtieron, pues. Y la gente se siguió muriendo. El tema del oxígeno ya ocurrió, acuérdense ustedes las imágenes de Loreto.
O acuérdense las imágenes del Hospital 2 de Mayo, donde la gente estaba en una silla de ruedas abrazada en su balón en la intemperie, en pleno invierno del año pasado. Eso no ha cambiado, sigue igual. Porque no ha podido haber inversión en el sector privado, porque no le ponías un tope que era diciembre. Recién ahora que se ha abierto la cancha, la ley abre la cancha en modo indefinido hacia el futuro, entonces recién el empresariado dice, bueno, voy a invertir, pero te sale un reglamento que es medio ambiguo en el tema de la concentración. Y entonces el empresario dice, oye, precisame pues eso, precisame, dime cómo va a ser, porque si yo meto plata hoy, no vaya a ser que después quiebre. Nadie invierte para quebrar. Y esa es mi queja. Y yo solicito que cambien ese reglamento. Pero hay algo más que me preocupa, que estamos a puertas de un proceso electoral. Entonces, los miembros de mesa que deberían estar ya vacunados, porque son primera línea, no están vacunados. ¿Qué me asegura a mí que el día 11 de abril los miembros de mesa acudan a su centro de votación a abrir las mesas? Muchos no tengan temor y digan, mejor no voy, pago mi multa. Y no se abren las mesas. ¿Qué me asegura a mí que la población no acuda a votar por miedo a contagiarse? Y mejor pagan su multa. Y se nos caiga el proceso electoral. Y se tenga que prorrogar el proceso y se mantenga el gobierno se mantenga este mismo gobierno en el poder un periodo más. Por eso es que yo creo que es muy importante exigirle al gobierno y fiscalizarlo y decirle, oye, señor, vacunas ya, oxígeno ya, compra, aunque sea de Ecuador, de Chile, trae oxígeno, importa, dale oxígeno a los hospitales, fortalece el primer nivel. Acaba de sacar bonos soberanos al comercio internacional y dice que ha logrado una colocación exitosa, ha dicho el ministro de Economía, de 4.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto de eso le toca a la salud? ¿Cuánto de eso da ahí para la vacuna? ¿Cuánto para fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario? ¿Cuánto de eso le va a ir al tema del oxígeno? Esa es una respuesta que necesitamos saber. Pero nadie pregunta. Nadie le ha preguntado al ministro de Salud hoy día en el Congreso. Señor, de esos 4.000 millones de dólares que hemos vendido en bonos soberanos, ¿cuánto de eso le va a ir al sector salud para hacer un shock de inversiones en el primer nivel de atención? Nadie. Encima hay una amenaza de huelga médica el día lunes. Hay problemas con los trabajadores porque no les tienen una deuda del año 2020 y el año 2021 de 2.400 millones de soles. ¿Cuándo le van a pagar? Quieren hacerlos trabajar horas extras, pero no le pagan la deuda. Entonces, eso es un problema que no resuelve el gobierno, pero nos pone en un tema mayor político porque se vienen las elecciones. Entonces, yo veo con mucha preocupación y espero que la población pierda el miedo y acuda a votar. Espero que las mesas de votación se abran. Espero que la democracia prime y exijo que el gobierno le dé la seguridad correspondiente para que ese proceso no se vea alterado ni empañado.